Bueno, pues buenas tardes. Me llamo Adrián, soy miembro de Vanguardia Española y bueno, pues hoy tenemos una charla que creo que es más que interesante con Juanma, ya lo conocéis todos, Simón de Montfort, combatiente en Ucrania. Esta charla está pensada para dos personas, pero Andrés ha tenido un problema sobrevenido y no ha podido venir, así que estará Juanma solo. Y bueno, el sentido de esta charla es simplemente pues acercar un poquito de la realidad de lo que está pasando en Ucrania, y eso nos dará una idea de hacia dónde nos quiere llevar Europa y las élites europeas en un ambiente belicista contra un país que, a mi juicio, no nos ha hecho nada y con el que no tenemos que meternos en ningún lío. Entonces, pues, bueno, la charla va a ser en torno a hora y media, 2 horas, si os va bien. Creo que, teniendo en cuenta la gente que estamos aquí, lo más interesante sería hacer una hora de exposición de Juanma Puente, bueno, pues cómo está la situación en el frente, cómo ha sido la relación con los mandos rusos, con todo. Y después, aprovechando que somos poquita gente, pues lo más interesante sería que vosotros hicierais preguntas, que si hay un intercambio mucho más directo, que yo creo que va a ser lo más interesante. Así que, si os parece, pues bueno, pues nada, Juanma. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia allí en Ucrania, cómo llegas ahí a Ucrania, ¿has tenido algún periodo de instrucción? ¿Cómo ha sido todo eso? Pues muy bien, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer a Vanguardia Española por organizar este acto, por dar la posibilidad de poder expresar cosas que están vetadas en los medios de comunicación. Uno tiene que escudriñar mucho en YouTube y en algunos canales secundarios para poderse informar de lo que realmente ocurre allí. Entonces, pues agradecer a Vanguardia Española por esta oportunidad y también, por supuesto, al Club Empelia por acogernos en este lugar, que ya considero casi como casa propia, porque hemos estado aquí varias veces presentando algún libro. Yo este es el sitio de Barcelona donde más veces he estado. Así que... Dicho lo cual, sí. Ya no me acuerdo la pregunta. ¿Cómo llegas a Ucrania? ¿Has tenido algún periodo de instrucción? ¿Cómo fue el periodo de instrucción? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo llego a Ucrania de la mano de una organización que se llama Interbrigadas. Interbrigadas es una milicia, la rama armada de un partido político que se llama La Otra Rusia. Es el partido que fundaron Alexander Dugin y Limonov, nacional bolcheviques, los que, bueno, al igual que en mis ideas, pues aglutinan un poco la parte de la tradición espiritual con la revolución social o por la justicia social que consideramos. Entonces, bueno, ya fuimos de la mano de ellos en esa comunión un poquito ideológica y así es como llegamos allí. Evidentemente teníamos ya la experiencia de haber participado en el conflicto de Siria. Yo he estado 7 años en Irak y en Siria combatiendo contra el Estado Islámico de la mano de la milicia kurda. Entonces había una experiencia militar previa. Y Andrés, que estuvo 8 meses conmigo allí en Irak y en Siria, pues también tenía esa experiencia militar añadida a la de cuando yo de joven pues estuve como cabo primero en el GOE 3 en Rabasa, es una unidad de operaciones especiales. Con esa experiencia militar y viendo que el enemigo que estaba detrás de Ucrania, de ese nacionalismo ucraniano, era la misma mano negra que estaba detrás del Estado Islámico en Irak y en Siria, pues vimos que combatíamos al mismo enemigo. Entonces, pues es la razón por la que fuimos a Rusia, ¿no? Porque lejos de ser un conflicto de fronteras o entre rusos y ucranianos, eso trasciende a una lucha contra la hegemonía, contra el totalitarismo imperante del mundo anglosajón, modernista, capitalista y, por no poner otros adjetivos que... Todos los istas, ¿no? Esas fueron las razones, ¿no? Y ¿cómo nos acogieron? Nos acogieron de maravilla porque de alguna forma el ruso es europeísta, es abierto al occidente por naturaleza. O sea, no tiene la visión puesta al oriente, hacia el pueblo mongol o chino, sino que son pro-occidentales. Y el mismo Putin lo ha manifestado muchísimas veces, incluso llegó a proponer entrar en la OTAN a Clinton, ¿no? O sea, que... Bueno, 3 veces, si no recuerdo mal. Claro, 2 veces la Unión Soviética y una Putin que no entrar en la OTAN. De alguna forma, Rusia se ve como traicionada por ese occidente
a que ellos de alguna forma vanaglorian, ¿no? San Petersburgo es una copia de una ciudad europea y este tipo de cosas, ¿no? Y él es de allí. Entonces, de todas maneras, esto que dices de que Rusia se siente traicionada por Europa, esto sería para otra charla, pero está en la misma situación España, ¿eh? España siempre ha mirado también mucho a Europa y también ha sido muchas veces traicionada. Y en eso España y Rusia se parecen bastante. Claro, es que Europa se ha convertido en colonias de los intereses anglo-norteamericanos. O sea, Alemania desde el 45 es una colonia de Estados Unidos, pero es que España le ocurrió lo mismo. O sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Franco, de los brazos de Hitler, se va a los brazos de los americanos. Entonces, pues, claro que sí. O sea, España no es un país soberano, no es un país que defienda su soberanía, sino que es un cipayo y un títere de los intereses anglosajones, ¿no? Ya no sé quién lo decía, ¿no? Que la masonería inglesa defendía los intereses de Inglaterra, pero la masonería española también defendía los intereses de Inglaterra, ¿no? O sea, así, ¿no? Y bueno, es que me enrollo. Sí, no lo sé. A ver, cuenta, antes hablando off the record, antes te contaba cómo había sido el trato por parte de los mandos rusos. Y me comentabas que que tuvisteis problemas porque os trataron ya no solo tan bien, sino que no os querían mandar al frente. Es decir, no se utilizaron como carne de cañón, ni muchísimo menos, sino que había muchísimo respeto en esto. Claro, tuvimos que pelear el participar en la primera línea porque de alguna forma nos protegían. O sea, a ellos les sabía mal que viniera un español a morir por algo que tenían que hacer ellos, ¿no? Entonces tuvimos que pelear con nuestros mandos y exigir de alguna forma el formar parte de las unidades de asalto y ese tipo de cosas. Tanto en la primera CBK o empresa militar privada que participamos, denominada Redut, con la unidad Liev, que era una unidad donde dirigíamos a los grupos de presos, de convictos rusos que iban a redimir sus penas en el frente, con lo cual puedes imaginar que las posiciones de esta gente no eran las más favorables para el combate. O sea, allí donde había que ir a un asalto, a una primera línea, mandaban primero a estas unidades. Y tanto Andrés como yo formábamos parte de los custodios de estos grupos de personas, ¿no? Por petición propia, o sea, exigíamos esos puestos, ¿no? Es una labor muy complicada, muy difícil porque toda guerra es difícil de ir en una primera línea, pues imaginaros si son convictos, ¿no? Con todos los problemas que ello conlleva, ¿no? Que alguno quiera desertar, ¿no? Y luego en la Española, que es la segunda unidad donde estuvimos, el jefe de la Española, Stanislav Orlov, que la Española se llama Española por él. Él tiene el apodo español porque estuvo 7 años en España, porque habla perfectamente español y tal, ¿no? Entonces, el primer contrato lo estuvimos en Redut, Andrés y yo. El segundo contrato, Andrés estuvo en la Española y yo estuve en Redut. En Redut yo continué esos segundo contrato, 6 meses, o sea, por un año, yo estuve con los grupos de convictos. Cada día yendo al frente, cada día jugándonos la vida. Y ese segundo contrato, Andrés estuvo viviendo con Marajá en Mariupol, porque el jefe de la Española lo mantenía ahí haciendo guardias en el cuartel y no quería arriesgar que él se arriesgara a ir al. El tercer contrato le pusimos como condición, si yo firmaba con la Española y el mismo Andrés firmaba el tercer contrato con la Española, el que nos quedábamos si participábamos de ir a la primera línea. Que si era para hacer guardias, que yo no firmaba por primera vez y él por segunda. Entonces nos accedió y nos introducimos en una unidad que se llamaba Pitbull, que era una Sturmovik, una unidad de asalto motorizada, ¿vale? Con motocicletas. Pero tuvimos que pelearnos la posición del frente. Ahí no habíamos ido nosotros, ni por un salario, ni por hacer guardia, ni por la foto de Facebook. Habíamos ido a combatir. Entonces, si no nos daban esa oportunidad, pues nos cambiábamos de unidad. Pero quiero decir que no nos utilizaban de carne de cañón, sino que muy al contrario, tuvimos que pelear que nos dieran posiciones de riesgo, ¿no? Te comentaba antes también el tema del material. ¿Teníais suficiente material? ¿Sobraba? ¿Os lo daban con cuentagotas? Más que nada porque según von der Leyen estaban haciendo los rusos con chips de lavadora los misiles. Desde el principio, nosotros llegamos allí en enero de 2023
y ya se decía que había escasez de material, que había escasez de municiones y para nada. O sea, los equipos eran buenísimos. Yo me he traído a España porque para esquí y para el invierno los equipos de invierno rusos son muy buenos. Municiones tirábamos hasta hartarnos en los entrenamientos. Yo era tirador de RPG, no sabéis lo que es, que tira anti-granadas, y en un entrenamiento de la mañana pues puede tirar 8 o 10 granadas. Con bombazos que a uno lo cansan, ¿no? Y Andrés y no debe ser barato. Y no debe ser barato. Y Andrés con la PKM, que es la ametralladora ligera, tiraba cajas y cajas y cajas, ¿no? En entrenamientos. Cuando oíamos a un youtuber por internet decir que le faltaba munición a los rusos que tiraban por las palas, se peleaban con esto. Sí. O sea, a ver, la desinformación ha sido total desde el primer momento. La realidad vivida allí, a la que podías tener acceso en España, era un mundo totalmente diferente, con un agravante, y es que tú desde Rusia podías ver perfectamente la CNN, la BBC y todos los canales occidentales. Y desde España estaba censurado Sputnik TV, RTTV y ese tipo de cosas. Que unos países llamados democracias, donde el derecho de la libre expresión, del libre pensamiento es casi sacralizado, se prohíban estas cosas, pues eso es evidente, ¿no? Yo entiendo que en Ucrania puede haber una censura hacia los medios rusos porque están en guerra con ellos, en conflicto, y por moral del combatiente o de la población, pues tiene que haber un control de la información. Lo puedo entender. Pero Rusia no lo hacía. No lo hace. Y está en un conflicto. Pero es que en España, ¿por qué lo hacemos si no estamos en un conflicto? Claro. Claro, luego nos hemos enterado que con el USAID tenían comprado 6.000 periodistas por todo el mundo. No sabemos todavía la lista de los españoles, pero deben haber unos cuantos que estaban comprados directamente. Sí, no todos. Que estaban comprados por los americanos para que informaran. Entonces, claro, ya nos han quitado solamente la soberanía, es que nos han quitado también el derecho de libre pensamiento, de libre información o de libre expresión. Pero aquí seguimos como borregos. Perdona que... No. Aparte es que aquí ya desplegas de todo lo que quieras. Es decir, a tu juicio, ¿cuáles son la desinformación o enumera las desinformaciones? Aquí espérate todo lo que quieras. Sobre las mentiras que se están contando sobre los rusos, Rusia, el frente. La principal mentira es la causa de la guerra. La causa de la guerra aquí nos venden que hay un Putin o una Rusia imperialista que quiere conquistar el resto de Europa y que poco más o menos es bien comparar con la Rusia soviética o ese tipo de cosas, ¿no? Aquí no tienen en cuenta que han habido una serie de provocaciones desde hace muchos años que culminaron en el golpe de Estado del 2014, pero provocaciones como ampliando la OTAN cuando habían llegado a acuerdos con Rusia de no ampliar la OTAN, con Polonia, con los países bálticos, etcétera, y ya la cúspide fue cuando Ucrania pidió, aparte de estar rearmándose a espaldas del Tratado de Minsk y de espaldas a Rusia, empezó a pedir la entrada en la OTAN. O sea, si Estados Unidos nunca admitiría, como no admitió en la época de Kennedy, poner bases rusas en Cuba o cerca de sus fronteras, porque ellos quieren que otro país trague con lo que ellos no estaban dispuestos a tragar y estaban dispuestos a una guerra nuclear antes de aceptar esa cercanía de los misiles rusos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está claro que no es una guerra de Rusia y Ucrania por las fronteras, sino que hay unos intereses exógenos, unos intereses bastardos de la élite del globalismo hegemónico mundial y sus oligarquías interesadas en esta guerra, en este desgaste, además, de una de las pocas naciones contestatarias con esa hegemonía, que es Rusia. Y eso, bueno, pues se podría añadir el fomentar ese nacionalismo fanático, xenófobo hacia esos nacionalistas ucranianos contra la población rusa, cuando si ves la historia ves que hasta el río Dnieper, del Dnieper a era Rusia. O sea, en la época soviética se cometieron los mismos errores que cometieron los colonialistas franceses e ingleses, y es que creaban repúblicas soviéticas artificiales, con la única mentalidad, digamos, un miramiento económico. En el sentido, era una gestión administrativa. Claro, se tiraban con tiralinas ahí, Stalin se le dejó un poco la exacto, ese error lo tenemos en Armenia, donde también he estado, en Armenia, Azerbaiyán, donde hay partes de población armenia dentro de Azerbaiyán y poblaciones azerbaiyanas dentro de Armenia. Bueno, y en Estonia me parece que es el 25% de la población rusa. Entonces, claro, bueno, Ucrania, que era un país puramente agrario y ganadero,
pues no podía ser autosuficiente. Entonces había que otorgarle pues, un puerto, Odessa, había que otorgarle Crimea y había que otorgarle toda la parte industrial y minera, que es la parte del Donbass. Y eso era Rusia. Y se le otorgó, no sé, 50. Es que fue una creación, básicamente fue una creación de Lenin, porque aparte es que lo que se entiende como la Ucrania de ucranianos es Kiev y un poquito más. El resto era Rusia. Claro, entonces a partir de ahí, que esos ucranianos, que son una minoría prácticamente dentro de la misma Ucrania, quieran imponer, prohibir el ruso, prohibir la expresión en ruso, los partidos políticos prorrusos, cuando en el 2014 gobernaba un partido prorruso, con la corrupción que quieras, que no tiene menos Zelensky, pero sí, gobernaba un partido prorruso, quiere decir que al menos el 50% de la población de Ucrania era prorrusa. No gobernaría. Es que había, me parece, que hasta 14 partidos prorrusos. Claro. Entonces, claro, si tú tienes tantos partidos de una ideología o partidarios de una ideología, hombre, es que habrá. Exacto. Entonces, claro. Entonces, el problema ha sido que ha sido una guerra o una confrontación provocada. ¿Provocada por quién? Por lo de siempre, ¿eh? Por lo que han provocado el tema en Siria, en Irak, en Libia, en Afganistán, en cualquier parte del mundo. Los últimos 50 años vamos a ver la mano del inglés provocando guerras, provocando conflictos artificiales para su propio interés, para dividir naciones, para crear narconaciones como Kosovo contra Serbia, para crear todo este tipo de cosas. Entonces, detrás de ellos están los ingleses, como lo estaban con Simón Bolívar en Hispanoamérica, dividiendo para al pueblo. Hombre, es que donde ha metido la mano de los ingleses ha acabado balcanizado, como pasó en Hispanoamérica, la Unión Soviética, Yugoslavia. Incluso ahora mismo que están los pakistaníes y los indios a leches, por decirlo de alguna manera, antes de la llegada de los ingleses, a Pakistán, India, era todo un eje civilizatorio hasta que llegaron ellos y lo divide y vencerás. Esto lo llevan los romanos haciendo de hace. Divide y vencerás, envenena con el tema del opio en China. O sea, es que detrás de todas estas guerras de los últimos siglos y todos estos problemas está la mano del inglés. No el inglés como ciudadano inglés, sino de quienes están detrás del gobierno de los ingleses, ¿no? O sea, si España en un momento fue el brazo armado de Roma en el mundo, pues Inglaterra ha sido el brazo armado de otros intereses. Bueno, pues... Ahora me quedo yo en blanco, espérate. Cada una pregunta, sí, porque yo es que me enrollo y no sé si a la gente le interesa lo que le estoy contando o no. La situación en el frente. Rusia avanza deprisa, rápido, la cosa se está desmoronando el ucraniano, porque aquí más que nada nos siguen vendiendo la moto de que Rusia va con carritos de golf en el frente y Zelensky parece ser que solo hace más que pedir dinero porque cree que puede ganar la guerra. De hecho, no sé cómo valoras tú la incursión que hicieron en Kursk. Que eso me parece que fue bueno, aparte que se ha costado varias docenas de miles de muertos, ese atrevimiento. El problema de esta guerra es que es una guerra que no se había visto antes. O sea, el protagonista principal de esta guerra es el dron. Los drones, por encima de la artillería, de los tanques, de la infantería, tantas cosas, son los drones. Un dron de Mediamar de 500 euros con una carga de la RPG destruye un tanque de millones de euros. Entonces, claro, cuando uno ataca, uno se expone. Uno no puede avanzar y atacar sin exponerse. El que está resguardado en una trinchera, en un búnker, en un esto, se puede camuflar, se puede esconder, tiene más cantidad de armamento, pero el que ataca se expone. Y si tú te expones y tienes medios tecnológicos como los drones, como los lanzacohetes, ese tipo de cosas, tan modernas, satélites, claro, son víctimas. Entonces, la única forma de poder avanzar es machacar previamente y sobre terreno quemado avanzar. Un avance lento, por supuesto, un avance lento, pero para los dos lados, ¿no? A no ser que quieras destruir docenas de tanques, centenares de vehículos y decenas de miles de soldados. Entonces, ¿tiene que ser un avance lento? Claro que tiene que ser un avance lento. Pero eso no quiere decir que ya hace muchos meses el grueso del ejército ucraniano está más que derrotado y se están nutriendo de mercenarios colombianos. Te enseñé antes una página donde cada día me llega información de 3, 4, 5 colombianos muertos cada día, brasileños, en fin, gente. Y yo llamo mercenarios no despectivamente. O sea, yo entiendo que una persona pueda entender el oficio de las armas noblemente. No ha habido la historia de
de la humanidad en todas las guerras. Ha habido desde, con los espartanos hasta con los tercios. Habían alemanes que tanto luchaban del lado español como del contrario, depende de quién le pagaba más. O sea, el tema del mercenario pues lo puede haber habido siempre, ¿no? Pero claro, ¿quién paga a estos mercenarios? O sea, ¿quién? Porque Ucrania no tiene dinero. Bueno, de hecho es un país fallido, si no fuera por la pasta estadounidense. Entonces tú ves que, claro, cuando ves a un español combatiendo en el lado ruso, no lo hace por dinero. Yo no lo hacía por dinero. Si no, no hubiera estado 7 años en Irak, en Siria, cobrando $300 al mes. O sea, menudo mercenario de mí que soy, ¿no? que uno no, hace... no serías un soldado de fortuna. Exacto. O sea, yo no me considero un soldado de fortuna, no porque no haya cobrado. Yo cuando estaba en Rusia cobraba y cobrábamos bien. No vas a decir que no si te lo has ganado. Pero yo no he ido por dinero. Yo por dinero no me jugaría al infierno. O sea, cuando uno no tiene unas motivaciones justas o claras por las que luchar, no tiene legitimidad como católico, como cristiano, yo soy católico, de poder usar la violencia. La violencia se puede utilizar con unas ciertas normas, ¿no? Que es en defensa de la fe, de la patria o de la justicia. Yo entiendo que estoy defendiendo mi patria, que estoy defendiendo, si veis, Putin es quien está abanderando también la cristiandad frente al mundo wokista, modernista y liberal, con lo cual es casi una, por eso lo llamo cruzada, ¿no? Porque para mí es casi una guerra sagrada, tanto la que he entablado en Rusia como la que he entablado en Irak y en Siria. Ya me he ido por los cerros de Úbeda. No te preocupes. Cuéntanos un poquito cómo es la vida en el frente. Pues la vida en el frente es una vida muy dura, pero que por otra parte es tan intensa que cuando terminas de esa etapa, pues no le encuentras vidilla al resto de la vida. O sea, yo aquí pues me cuesta encontrarme, ¿no? Cuando divido la camaradería, el sacrificio, el estrés, la dopamina, a lo mejor químicamente se puede demostrar que el cuerpo humano pueda llegar no sé, a producir algún tipo de... sí, dopamina, sí, la entendéis, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando uno está allí, lo pasa, hay momentos muy difíciles, muy complicados, son los momentos donde hasta el más ateo, perdonad, yo sé que... Sí, no. Hay más ateos, se acercan a Dios, porque he visto rezar gente que en otros momentos a lo mejor no lo hacía, y bueno, entonces vivir esa cercanía con la providencia, esa cercanía con lo espiritual, porque claro, la muerte la tienes al lado. Ha habido veces y momentos, si estuviera aquí Andrés, podría contarlo él, de dormir en blindados, en búnker, con cadáveres nuestros y extraños. O sea, pero días enteros, ¿no? Pero claro, cuando tienes la cercanía de la muerte tan cerca, pues claro, uno se pregunta cosas, ¿no? Hay en los ejercicios de San Ignacio hay una contemplación que es la de la muerte, ¿no? Donde uno se imagina dentro de un ataúd y uno piensa, ¿no? En esa posición y tal, pues imagínate estar durmiendo con los muertos al lado, ¿no? Y luego situaciones muy complicadas como el muerto está muerto, no se va a levantar, esperemos, o tú esperas que no se vaya a levantar, pero más complicado que convivir con el muerto es convivir con un mutilado, compañero herido. En el caso concreto, uno estuvo 3 días con la pierna cortada por la rodilla por una mina y no podíamos evacuarlo porque están los drones 24 horas encima nuestra. Entonces, claro, el muerto, por más que le tengas aprecio, ya está muerto, pero claro, que está sufriendo unas heridas gravísimas durante 3 días nada menos y no puedes hacer nada por él, esas situaciones son muy... Creo que es que además para el enemigo es casi mejor los heridos que los muertos. La munición se redujo en las guerras del 7,65 al 5,56 precisamente porque tú cuando hieres a una persona son 3 bajas. Al que has herido y los 2 que se tienen que llevar. Tú revientas a una persona, es una baja. Entonces se redujo la cantidad, el calibre de la munición en la guerra porque es mejor producir heridos que muertos en un combate. O sea, neutralizan más personas con esa munición más pequeña que con la munición más grande. Aparte de que puedes llevar más cantidad de munición. Si pesa menos la munición, pues puede llevar mucho más número de cartuchos. Y además también está el tema, bueno, de cosas un poco técnicas, cuando uno dispara, cada disparo, si es mucha la potencia, cada vez que disparas, el volver al punto de mira te cuesta más que si es más pequeño el tiro, ¿no? Con lo cual el courage, la cadencia, la precisión de los tiros con la munición más pequeña es siempre más fiable que si son
Sí, golpe si más. no, eso se puede ver en cualquier canal de YouTube de armas, por hacer una comparación muy grotesca, ¿no? Pero tú vas a disparar a alguien con un calibre 50, Claro, o sea, el retroceso que tiene eso, claro, con un 7,62 o un 5 o con 9 milímetros es muchísimo, muchísimo más pequeño. Así es. Entonces, así en el frente, entonces me contabas antes que habías estado con la gente que estaba cumpliendo pena. Y después, allí, ¿cómo os organizabais? ¿Estáis en minibúnkers y os dejan ahí aislados? ¿O vais haciendo algún tipo de rotación? ¿Hacéis, o sea, servicios de una semana y después de que hacéis una semana? Claro. ¿Cómo funciona eso? Pasas un periodo de entrenamiento, de instrucción, pues de un mes y medio, y después ya empieza a contar contigo para ir a las rotaciones. Las rotaciones, pues depende del momento, la situación o las ofensivas que puedan haber en cada momento, pues suele ser una semana o sea, más 2 semanas a la zona más cercana al frente, una semana en primera línea y una semana en una población a retaguardia. Por ejemplo, puede ser en la ofensiva de Chasiv-Yar, Bakhmut. Bakhmut está en segunda fila en estos momentos, en un momento que estaba en primera, y en la primera línea era en Chasiv-Yar, por ejemplo, ¿no? Entonces estás una semana, vas para 2 semanas, una semana en primera línea, una semana en retaguardia. Esto depende un poco porque en invierno no hay quien aguante 7 días a 20 bajo cero una trinchera con el barro por la rodilla. Puede estar 2 o 3 días. Entonces las rotaciones serán cada 2 o 3 días. En invierno se acortan más los días, las rotaciones, y en verano, cuando hace buen tiempo, pues puede estar hasta una semana o incluso 10 días, ¿no? Y tal. Y luego lo más complicado de esto son las rotaciones, o sea, el acceder a tu posición en el frente o el cambiar para atrás para que te vengan a sustituir, eran momentos donde más bajas había, porque también sales de tu agujero, sales de tu posición escondida, y están los drones, está la artillería, están los que te buscan, y son momentos complicados. Aparte de que tienes que andar pues 5 o 6 kilómetros, ¿no? Pues si se acerca el BTR a 1 kilómetro de la primera línea de frente, pues es destruido enseguida por un dron o por la artillería, ¿no? Entonces las rotaciones son complicadas. Las rotaciones eran momentos muy complicados. Si estuviera Andrés aquí, contaría alguna anécdota de alguna rotación que yo me perdí, ¿no? Y tuve que encontrarme ya casi yo en la línea del enemigo, ¿no? Y, claro, uno tiene una edad, por la noche, sin las gafas y cargado y sudando, pues es fácil perderse de frente, ¿no? Bueno, yo me perdí alguna vez. El tema de los drones, que es muy interesante. Los empezaron a utilizar primero los ucranianos. Entiendo que Rusia se puso las pilas enseguida. ¿Tú has visto utilizar ahí...? Los drones no es un tema nuevo de esta guerra. Yo en Siria y en Irak ya sufrimos y ya usábamos drones. O sea, el Estado Islámico ya cogía granadas en los drones y nos las tiraba. O sea, se viene utilizando hace tiempo. Ya ni que hablar de los drones turcos que nos bombardeaban cada 2 por 3. Lo que pasa es que de utilizarlos esporádicamente a ser prácticamente el protagonista de la guerra, pues ha sido el salto que ha ocurrido en Ucrania. O sea, el dron se ha impuesto a todo, ¿no? O sea, con un dron pueden ubicar tu posición y con la artillería corregir los errores o los márgenes que hay. Con un dron puede lanzarte granadas o bombas, puede ser granadas de mano, puede ser la granada de 30 milímetros de las AGS, puede ser, si son drones, el Baiyaga, que llaman que es más grande, como los que aquí utilizan para fumigar. Esos que utilizan para fumigar puede cargar 150 kilos. 150 kilos son 4 morteros de 80 milímetros. Claro, son drones ya que con un tamaño, ¿no? Entonces, claro, de un estilo o de otro, el tema de los drones se ha impuesto. Y se ha impuesto toda una técnica de utilizarlos y también de protegerse de ellos. Y hay cosas tontas y sin importancia, como por ejemplo una red para pajaritos. Estas redes que usaban antes para coger pajaritos en el monte, pues tú en la entrada de tu búnker lo pones entre 4 árboles y cuando te viene el dron se enreda y te explota fuera. Cambia mucho que te explote fuera a que se te meta dentro. La diferencia es enorme. Y es una red de pajaritos que llevas en un bolsillo. Pero es que había otra técnica y es que cogían a los abueletes estos los del tirapichón de aquí, no sé si aquí hay afición. En Valencia hay mucha afición al tirapichón, ¿no? Claro, el dron, el movimiento es como un pichón, del tamaño, ¿no? Darle con una bala es imposible. O sea, tendría que ser una casualidad. Pero darle con una escopeta de caza, ojo, eso es más fácil. Entonces ponían a abueletes ahí en la primera línea, ahí camuflado, como si estuvieran esperando al pato, y cuando venían los drones, empezaban a cazarlos, y luego todavía estos contentos colgando los drones como si cargaran pertite, porque por cada drone daban 2.000 pavos. Entonces,
se hacían el sueldo, ¿no? O sea, al final dicen, no hace falta un soldado que sepa artes marciales, que vaya al gimnasio, no, el abuelo metralleta ahí con la escopeta del 12, pues hacía más trabajo que un gran soldado. No sé si. Una pregunta. ¿El Ejército Español te ha contactado para que les instruyas sobre española con drones? Supongo que como lo cuento en las charlas de estas, pues a lo mejor alguno le anota algo. Yo encantado, me llaman y quieren que les cuente algo, pero bueno, como tampoco son secretos que yo creo que todo el mundo lo puede ver y saber estas cosas, pues bueno, nosotros venimos del cuartel y no son muy amigos de Rusia, por desgracia. Y el problema es el que lo sea, pues por esa represión falsa que hay, pues a lo mejor se tiene que callar, ¿no? Pues yo sí que conozco a un militar, incluso en las peleas especiales, pero me lo dice por bajini. O sea, y son amigos, pero no te lo dicen. De alguna forma estamos otra vez en la censura y en tenerse que reprimir lo que uno piensa, ¿no? A ver, ten en cuenta que, por ejemplo, ya no es por este lado de Rusia, en la asociación tenemos, la asociación nuestra, supongo que conoceréis más o menos, sabéis de qué va Guardia Española, pues hay algún guardia civil y algún policía nacional y que los asocien con temas de socialismo y tal, pues problemas para los mandos, problemas. Claro, pero cuando decían que esto era una dictadura, pues voy a entender, ¿no? Bueno, la policía lo social, la no sé qué, pero es que ahora es lo mismo o peor. O sea, si somos demócratas tendremos libertad de expresión, de pensar. Entonces ocurre que no es así. Bueno, como veo que ya hemos empezado con las preguntas, vamos a dar paso y yo creo que lo más interesante va a ser el diálogo con vosotros. Toma el micro, pregunta lo que quieras. Muchas gracias. Bueno, yo era sobre el tema este que ha salido ahora, simplemente que juraría haber escuchado a algún youtuber o así que es posible, o sea, hay que investigar, pero es posible ver ya no solo mandos políticos y demás, sino que incluso militares, policías y demás, que están financiados por servicios de inteligencia extranjeros, normalmente anglosajones. No sé si alguien lo puede corroborar o... A ver, yo lo que sí te puedo decir, el micro. Lo que te puedo decir es que la OTAN me parece que pagaba $75.000 a youtubers que se dedican a hacer propaganda de la OTAN. O sea, teniendo en cuenta que ya claro, lo público. Pero no solamente medios de comunicación que se venden esto antes de la USAID ya lo veníamos denunciando con el tema de Siria. O sea, ¿quién está interesado en contar mentiras, en fabricar opinión, ese tipo de cosas? Pero eso ya conocido, para que te quedan conspiranoicos, ¿no? Pero ya no solamente medios de comunicación comprados y sobornados y cipayos de quienes pagan. O sea, ¿qué hace Soros financiando partidos políticos, ONGs y ese tipo de cosas? Es que es público. O sea, las oligarquías se encargan de comprar voluntades a través de los políticos. Los partidos políticos no están financiados por la población, no son soberanos, no son la expresión de la ciudadanía organizada en unos partidos políticos y a la vez, no. Los partidos políticos son entes en sí, con intereses propios, ajenos a los intereses de la ciudadanía. Los partidos políticos es una partitocracia, por eso se dice que es una partitocracia. No vota yo en mi pueblo no puedo votar al alcalde, al panadero, que es un tío honrado. No, tengo que votar a un partido a otro. ¿Y quién te pone a esos políticos? Los partidos políticos desde arriba, ¿no? Entonces, no es una democracia, es una partitocracia. Y es la mejor forma o mejor sistema de que las oligarquías compren y sobornen a esos partidos que necesitan mucho dinero para mantener sus estructuras de liberados, igual que los sindicatos, y al final no están trabajando ni para los sindicatos para los trabajadores, ni los partidos políticos para los ciudadanos. Están trabajando para sus propios intereses, sus propios salarios, sus propios gastos y su propia estructura. Hola, yo quería preguntarle por el batallón Azov. Quería preguntarle, no sé si se oye bien o no. ¿Cuál es la realidad del batallón Azov? ¿Qué es? ¿Es lo que nos han vendido los medios? ¿Es lo que nos dice Putin? ¿Qué es exactamente? Yo tengo compañeros que han estado en el batallón Azov y no saben lo que es. O sea, han habido compañeros que han combatido con nosotros en Irak y en Siria contra el Estado Islámico y se han ido, y no solamente gente que pueda llamarse de la extrema derecha o no, tengo el caso anecdótico de dos compañeros, uno francés, se llama Zerdest en Irak, que era
comunista, quería irse al lado ruso, el tío fanático de antifascista y quería combatir a los nazis de Azov, ese tipo de cosas. Se tatuó aquí Ser Captain, ¿vale? Y se ve que le comieron el tarro los americanos, al final se fue para el lado ucraniano. Y con él se fue un francés, Hakim, anarquista, que luego murió combatiendo también con el lado ucraniano, pero anarquista, antifascista a muerte. Pues tengo una fotografía de un nazi, de estos dos, levantando el brazo en el batallón Azov. Si es comunista, es anarquista, el otro, vale, era nazi. Lo que hacían estos en el lado nazi. O sea, claro, no es un tema político, ¿vale? Esto es un tema hegemónico y geopolítico, no es un tema político. Nazis, comunistas, anarquistas, extrema derecha, liberales, los hay en el lado ucraniano y los hay en el lado ruso. En la española, se creó del ámbito de los hooligans del fútbol. Imaginaos, o sea, claro, tú cuando estás buscando gente joven, enfurecida o tal, que pueda ser capaz de combatir, pues no te vas a ir al club de bonsáis de Tubán, vas a ir a los hooligans, ¿no? Y los hooligans hay gente con esvásticas y gente con hoces y martillos, y hay comunistas, y hay fascistas, y hay antifascistas, ahí están los hooligans, ¿no? Por española viene un poco de ese mundillo. Y en Mariupol, que teníamos la base de nuestra de esto, pues había uno que en la ventana tenía la hoz y el martillo, y enfrente tenía otro, una céltica que decía, en el lado ruso, ¿vale? Entonces, el tema político en esta guerra yo creo que no tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Que la OTAN y Zelensky y tal se han basado en estos hooligans de tal para que con el tema de Azov pues puedan combatir, ¿no? Pero yo creo que no es un tema político. Gracias. Va primero Fechi. Y yo le había pedido antes. Vale. Yo solamente que te quería preguntar, ¿se oye? ¿O no hace falta? No hace falta que lo pongas en... Vale. Que te quería preguntar, ¿tú cómo ves la situación actual, inmediata, geopolítica, sobre todo el tema de cómo se va a solucionar o terminar esta guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania tiene muy mal acabar porque se han empecinado las potencias hegemónicas occidentales en exprimir esto, ¿no? Exprimirlo de forma de utilizarlo para meter miedo a la población, para poderle sacar un rédito a nivel de impuestos y de financiación del sistema capitalista que se les hundía por el tema de la deuda. Entonces, la única forma de que no se hunda una economía en declive es inyectar dinero. O sea, tú tienes un negocio y tienes unas deudas que pagar y que te vienen los vencimientos y la única forma es que alguien te inyecte dinero donde no estaba previsto, ¿no? Y esto es el tema de la defensa de Occidente y de Europa. Un 5% del PIB de toda Europa es mucho dinero. Y no va a ir para armas. ¿Armas para qué? ¿Para enfrentar a quién? A Rusia. Si Rusia gasta una cuarta parte de lo que gasta actualmente Europa en defensa. ¿Qué me estás diciendo que quieres ampliar 4 veces lo que estás gastando actualmente? Si Rusia ya gasta 4 veces menos de lo que actualmente la Unión Europea gasta en defensa. ¿Qué mentira es esa, no? Es una mentira. Entonces, claro, aquí lo único que se trata es de debilitar a los contestatarios con esa hegemonía y de engañar al público, a la gente, para exprimirlos económicamente y sacarles el dinero. Es que estamos viendo que estamos enviando fragatas y cosas así a esa zona, a la zona del mar. Sí, porque tienen que meter miedo a la gente para que la gente admita ese pago. O sea, un trabajador hoy en día que gana 1.500 euros, si mira la nómina, va a haber una retención de 300 o 400 euros al mes. O sea, hace 20 años, antes de que me fuera por el mundo de guerras, yo tenía un buen sueldo, porque tenía un buen trabajo de técnico de tal, y bueno, que si ganas 3.000 euros, te quiten un 30%, pues bueno, a eso ganas un buen sueldo. Pero a un trabajador no se le quitaba nada. Pero es que ahora, prácticamente, a un salario mínimo se le está quitando un 30%. Y yo no veo las calles incendiadas, los contenedores tumbados y los sindicatos llamando a la movilización general. La única forma de hacerlo es porque la gente pues traga y traga y traga y traga. Y bueno, pues tienen internet y tienen, no sé, están nucos, no sé lo que pasa al pueblo español, que no reacciona por cosas gravísimas. Te tienes que jubilar a los 67. No he visto protestas, te quitan un 30% de un salario mínimo, que es una barbaridad, y no pasa nada.
ahora te quieren meter en una financiación de armamento que ya para la industria norteamericana y para tapar los agujeros que tengan y no para otra cosa. Y la gente le reducirán de la sanidad, le reducirán de la educación y no va a salir a la calle. O sea, yo creo que nos meten algo en las Coca-Colas o en el agua, en algún lado. Nos falta organización. Nos falta organización. Nos faltan... Las organizaciones están vendidas Claro. y los demás no estamos organizados. Eso nos falta. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo un par de preguntas. Una es igual más técnica de tu experiencia y la otra personal. Con respecto a la técnica de la experiencia, como también tenía la duda de cómo ves el contexto actual, pero si digamos el motivo de tu lucha tanto en Irak y Siria como en Ucrania es esta mano negra de la que hablas, ¿no crees tú que Rusia también es bien consciente de ello y consideras que se podría escalar este conflicto a nivel europeo o que podría haber ahí una buena oportunidad de cara a acabar con esa mano negra? ¿O no lo ves factible porque efectivamente Rusia no tiene tal poder? Y pongo el ejemplo de, por ejemplo, la caída en 2 semanas del régimen de Bashar al-Assad, en el cual pues se vio que Rusia efectivamente ya no llega tanto a todo en ese sentido. No sé cómo lo has podido ver tú desde dentro. Y luego la pregunta personal es, porque me ha parecido muy interesante escuchar que dices que ahora pues ya después de toda esa adrenalina y dopamina ya no sientes nada. Es como, ¿ahora qué? Después de esta experiencia, ¿qué es lo que tienes pensado o cuáles son los futuros proyectos en ese sentido? Muchas gracias. Te contesto la primera y espero no olvidarme de la segunda porque yo soy un poco limitado. A ver, yo creo que, claro, quien maneja los hilos de la globalización del mundo, el solo, los que económicamente llevan todo esto, saben que la forma, como siempre ha habido de derrotar, es la división y la mentira. O sea, la mentira está claro que nos mienten diariamente por medio de comunicación y tal, y luego la fragmentación, la división. ¿Por qué el tema de desenterrar a Franco? ¿Por qué el tema del guerra civilismo? ¿Por qué el tema de por dividir, por fragmentar? La gente joven todavía se levanta pensando en Franco. O sea, ese guerra civilismo es una forma de separar, de dividir. Ahora sí. Claro, pero o sea, por eso la transversalidad es la única solución, transversalidad y unión. O sea, en los movimientos fascistas o de extrema derecha o de extrema izquierda, la fragmentación es hasta ridícula. Es imposible que 2 personas piensen igual. Yo con mi amigo, camarada Andrés, que hemos estado en Irak, en Siria, comulgo con él en el 90% de las cosas. Pero hay puntos en los que tenemos diferencias que nos calentamos. ¿Por qué? Pues, no sé, el tema social, el tema de la justicia social estamos de acuerdo, el tema, tantísimas cosas estamos de acuerdo, pero por ejemplo con el tema del Papa discutimos. Para mí puede haber un mal Papa, pero es mi padre, como tu padre, puede ser un mal padre o buen padre, pero es tu padre, no puede decir que no es, eres más vacantista, ¿no? En ese sentido. A mí se me parece difícil defender en su momento a Francisco contra su posición, pero en eso discutimos, ¿no? Porque él tiene una posición y yo tengo otra. ¿Cuántas posiciones diferentes hay? Cada 2 personas son diferentes. En algo seguro que están en desacuerdo. Y eso es utilizado por los globalistas, por la élite, para fomentar esas divisiones, para crear esas peleas, ¿no? Y ocurre, o sea, entonces la única forma de pelear contra la dispersión, la disgregación y debilitarnos es la unión. La unión en cosas comunes y básicas que mucha gente que incluso abandera banderas de izquierdas o de derechas o de extrema derecha pueden estar de acuerdo. La gente de la calle, cuando habla de la inmigración, pues se ponen de acuerdo en muchísimas cosas. La hegemonía, la soberanía de España, se ponen de acuerdo. Estando yo en Rusia, con las elecciones, y había un chico de Zaragoza, amigo de Andrés, que decía, es que no sé a quién votar, y salía con la foto, y salía con una foto de Falange y una del Frente Obrero. Eso hace 20 años era impensable, pero hoy en día hemos llegado a eso. O sea, al final hay partidos, yo sé que en español está un poco competencia a ellos, pero es como anécdota, ¿no? Era impensable hace 20 o 30 años que una persona podía dudar entre votar a un fascista o a un comunista. Eso, o sea, pero no lo decía en serio, no era una broma, ¿eh? No sabía a quién votar porque no sabía a quién votar.
porque los dos el mensaje era el mismo. O sea, anti-inmigración, por la soberanía, por la no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la extrema derecha se ha vuelto fascista? ¿Que los fascistas se han vuelto...? No, si es que la gente normal, la ciudadanía, el español, somos iguales, tenemos pequeñas diferencias. ¿Vale? Eso es lo que la forma de derrocar al de arriba es ir contra lo que nos impone. Si nos imponen la división, unión. ¿Qué estamos de acuerdo? ¿La soberanía de España? Vamos a defender la soberanía de España. ¿Qué estamos de acuerdo? ¿La historia de España frente a la leyenda negra? Vamos a defender esto. ¿Qué estamos de acuerdo en? Vamos a defenderlo. No nos separemos. Yo creo que ese es el camino. Rusia, yo no estoy de acuerdo en Putin ideológicamente, es que no sé exactamente cómo pienso. Sé que viene el liberalismo, yo sé que lo auspiciaron las oligarquías mafiosas de Rusia. O sea, yo políticamente, para mí no es el paradigma ideológico de nada. Pero es un tío que defiende la soberanía de su país, la independencia de su país, los valores cristianos de su país, impuso otra vez a los patres en el ejército, impuso tantas cosas, ¿no? Naturales y luego está la otra parte que va contra esos valores de Occidente, contra la cristiandad, contra el orden natural, contra tantísimas cosas. Si nos ponemos de acuerdo en eso, en que el enemigo es ese, el enemigo es el inglés, no el ciudadano inglés, sino que está detrás. O sea, el inglés es el brazo armado de ese que está detrás. Si es el enemigo y es el poder que hay que debatir, a mí qué más me da si yo soy de Carlos Hugo o de Sisto o de Falange o de la Francia Independiente o de la Vanguardia Española o del Frente o de no sé qué. ¿Qué más me da? ¿Vamos a ir contra el inglés? ¿Vamos a ir contra las oligarquías? ¿Vamos a ir contra toda esa patraña que nos están dividiendo y sometiendo y ya está? Esa es mi mentalidad a nivel ideológico, ¿no? Hacia la unidad. Ya está. Y luego el tema personal. El tema personal, cuando uno ha vivido 10 años en primera línea de la guerra, pues evidentemente cuando llegas aquí pues no hay color, no hay salsa. Como se ha jugado en primera división y luego te vas no sé, al equipo del colegio de tu hijo, ¿no? No hay color. Y claro, te falta algo. Y uno intenta liberar un poco con esa guerra, esa batalla. A veces es difícil, ¿no? Y incluso el decir, jolín, ¿qué hago yo aquí, no? ¿Qué estoy haciendo yo aquí cuando puedo estar ahí haciendo algo tan grande, no? De alguna forma, cuando tú, ahora no haces el servicio militar, los más jóvenes, pero los que tenemos ya, canas, pero no tengo ni canas ya. Los que tenemos una edad y hemos estado en la milicia, cuando se juntan 2 o 3 personas con más de 40 años, el tema que sale es el de la mili. Porque es de toda su vida prácticamente el año en el que han vivido sacrificio, cansancio, sueño, camaradería, amistad, tantísimos valores, tantísimas cosas que en el día a día de una persona que tiene un trabajo, pues no lo vives, ¿no? Y cuando vives esa intensidad, pues después no vivirla, pues te la echan en falta, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo muchos días me levanto echando en falta la guerra, ¿no? Esos momentos, ¿no? Y luego hay momentos también, pues, que acostumbrar a los drones, acostumbrar a estas cosas, a veces cuando oyes un helicóptero cerca, oyes el zumbido de una avispa, pues te da por tierra, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? O sea, pues sí que debe haber algún tipo de no trauma, pero sí secuelas, ¿no? Y no les he contestado. Sí. Vale. Sí. Este verano pasado, Putin hizo un decreto por el cual se ofrecía la residencia en Rusia sin necesidad de hacer el examen de ruso a todos aquellos que quisieran huir de la mentalidad occidental, del wokismo, de la cultura gay, la ideología de género. Esto fue algo que los puso a todos como unas fieras, ¿no? Que tuviera la osadía de ofrecer un lugar a la gente que quería oír de toda esta porquería. Tú, que estabas allí todavía, es decir, ¿cómo se vivió eso? ¿Cómo lo valoras? ¿Qué ves detrás de esta política que tiene el presidente de Rusia? A ver, yo lo que he comprobado es que en Rusia, después de tantos años de un sistema comunista, donde también se nos decía que era anticristiano y anti-tal, pues después de esos años, tú aterrizas hoy en día en Moscú y te vas a la Plaza Roja y al lado está
hay una catedral, y tú vas por la calle y oyes las campanas, hueles el incienso, te metes en una iglesia rusa y lo comento en el libro, me daba vergüenza sacar fotografías porque toda la gente que había ahí estaba de recogimiento, poniendo velas, rezando, besando reliquias. Te metes en un ambiente de tal espiritualidad que el turista está de más. El turista en esos templos está de más. Eso es lo que ha dejado el comunismo, ¿no? Después de mártires, ¿qué ha dejado el liberalismo? O sea, después de años de liberalismo, tú entras a una iglesia y eres un turista. Y tienes que pagar no sé qué y no sé. Es una atracción. Es una atracción. Y tienes unas maquinitas que echas una moneda y sale la luz y el sacerdote te hace el espectáculo que le va al público en lugar de estar pensando en Dios y todo este tipo de cosas que el liberalismo ha destruido más la espiritualidad y los valores de Europa que lo ha hecho el comunismo. O sea, 3 años de comunismo y liberalismo ha sido peor el liberalismo que el comunismo. Aquí el liberalismo lo ha hecho de forma con apariencia de bien. Que el otro día Juan Manuel Prada lo escuché en una comedia hablar de que es peor el mal que viene con apariencia de bien que el mal que ves que es mal y lo confrontas, ¿no? Pues algo parecido ha ocurrido. Luego Putin, el sistema que hay en Rusia es un sistema todavía natural, pero no solamente natural en el tema espiritual, que para mí es fundamental porque soy católico, sino en el día a día. O sea, aparte de lo católico o cristiano ahí, que son ortodoxos, ¿no? O sea, que ves a una señora que sale de un banco y se santigua, que se va a meter en un taxi y se santigua, que va a cruzar la calle y se santigua. O sea, ves esa religiosidad en la calle, ¿no? Pero aparte de eso, la naturalidad de tener unas gallinas, de tener unas cabras, de hacer un queso, venderlo en la puerta de tu casa y que puedas vivir de lo que tú produces en tu pequeña granja sin ningún problema. Eso ocurría en España no hace mucho. En Valencia, que nos gusta hacer las paellas, pues te ibas a la casa de campo y veías que habían chalets, se venden conejos, se venden gallinas o pollos, ¿no? Las verduras de uno que tenía la huerta. Y no pasaba nada. Hoy en día está prohibido esas cosas. ¿Por qué? Porque tienes que ir al supermercado, a lo producido, al impuesto, a tal. Yo tengo gallinas en mi casa y tengo 4 conejos y tengo que hacerlo con un registro, irme a la OCA, a la Oficina Comarcal Agraria, y hacer un censo de 6 gallinas que tengo y dos pollos y 2 ocas. ¿Qué estamos jugando? Ni se te ocurra regalarle un conejo o un pollo a tu vecino, ni darle huevos, y que no sé, o sea, no es un sistema natural, es un sistema consumista, capitalista, ni hablar de los mercados municipales. Antes en Valencia, en cada barrio había un mercado municipal, donde estaba el pollero, donde estaba el que vendía la miel de requena que te viene que era de sus fincas, el de los salazones, el pescader, que lleva vinados con su furgoneta a traerse el pescado. Eso era una vida social de una clase media, de una cosa natural. Todo se ha eliminado. Centros comerciales. Hacía comunidad. Y había una clase media, porque cada puestecito de ese mercado, en todos los barrios había una droguería paquetería, había una mercería, había una panadería, había un kiosco, había una ferretería. Eso era lo natural. Entonces la gente pues vivía de forma, digamos, el día no. Es el gran capital, las grandes superficies, todos los productos los mismos en España, en Moscú o en Berlín. Todo eso no nos damos cuenta porque poquito a poquito nos lo han ido metiendo. Pero han acabado con la forma tradicional de relacionarnos en lo comercial, en lo espiritual, en los valores, en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a Putin veo que defiende ese sistema tradicional en Rusia, ¿no? En Rusia se mata un cerdo y todos los vecinos se reúnen y se lo reparten porque a los 2 meses mata el otro. Se vive de forma natural. Y en Europa nos hemos perdido. No sé si he contestado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya por delante, esta pregunta es un poco personal y ya me has contestado diciendo que el posicionarte del lado ruso es principalmente por defensa de la cristiandad. Yo, incluso con los amigos que tengo confianza, a veces hemos tenido dudas de estar completamente convencidos de que a pesar de que es el lado con el que nos sentimos identificados, precisamente porque los aliados del lado ucraniano son los que menos nos agradan, pero ¿tú no crees que detrás de todo esto pueda haber algún tipo de sentido
más económico, político por el lado de Rusia que no tanto por el religioso, que puede ser una manera de vendérselo a su pueblo. Estamos viendo, ¿no?, que probablemente la salida de la solución o la salida de la guerra puede ser un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para repartirse todos los terrenos de tierras extrañas en Ucrania. ¿Tú no crees que detrás de todo esto, de que sí que es muy romántico y defendemos esa posición de Putin de defender la cristiandad, la tradición, frente todo el modernismo, el wokismo, como le queremos llamar, de Occidente, que nos está llevando a nuestra propia autodestrucción? ¿Tú no crees que puede haber ahí un interés y él, como una persona súper inteligente, lo esté disfrazando bajo la cristiandad y bajo la tradición y bajo las defensas de la Rusia tradicional? No, a ver, Putin tampoco es aquí, a ver si pensáis que va a ser el que abandera en la contemplación de San Ignacio la bandera de Cristo y Putin va con la bandera. No, o sea, es un factor más. Pero Rusia es el país más grande de todo el mundo, ¿no? El que más territorio tiene, con riquezas de tierras raras, de uranio, de todos los metales, de aluminio y todo. No le hace falta hacer una guerra para coger el Donbass, que es, si tú ves el mapa de Rusia y ves el Donbass, tú no mandas a sacrificar cientos de miles de soldados y cientos de miles de dólares de dinero para un terreno así, cuando por detrás hasta los Urales tienes miles de kilómetros incluso por investigar, ¿no? Entonces, para nada ha sido una ambición de más territorio o de quedarse con el territorio, con las minas de Ucrania, de Rusia, no. Otra cosa es que ahora a Trump le interese esas tierras raras o le interese eso de esto, y Putin ha dicho, bueno, pues vamos a hablar de negocios. Si con esto vamos a acabar, pero el negocio número uno de Putin es no tener misiles de la OTAN en Ucrania, a 500 kilómetros de Rusia. Al final, Putin no ha provocado la guerra, eso lo tengo claro. Claro que no, es más. Quien ha provocado la guerra es la OTAN, eso lo tengo clarísimo. O sea, al final, si tú tienes una... Si algo le echan en cara... Los últimos 80 años no tienes que cambiar el status quo de esos. Claro. Eso lo tengo clarísimo. Si alguien le echa en cara a Putin algo... Eso lo tengo claro. Claro. En el Donbass se le echa que no habrá intervenido antes, es que ha tenido muchísima paciencia. Es que ha habido una limpieza étnica cuando Odessa, la casa de los sindicatos, quemando gente viva, prohibiendo al ruso. O sea, las provocaciones eran continuas. Pero es que eso viene después de las provocaciones que hicieron ya con Georgia, donde también no hubo provocaciones. Es que no son las primeras. Entonces, claro, llega un momento que Rusia ha tenido que decir, oye, hasta aquí hemos llegado. O sea, lo último que vamos a permitir, porque después de Ucrania vendrá Bielorrusia. Es que al final... No estoy negando la legitimidad de Rusia. O sea, yo con 20 años viví los bombardeos de Serbia. Me pareció una atrocidad. O sea, si ya sabemos lo que es capaz de Estados Unidos, es decir, es que es capaz de poner pueblos hermanos en contra por sus propios intereses, eso lo tengo claro. Pero yo lo que no tengo, o sea, yo que tú has sido capaz de arriesgar tu vida por un bando, vamos, te has significado de la manera más honrada que puede existir, que es la de arriesgar tu vida por una causa. O sea, a mí que me ha causado dudas, y no me he significado tanto como a ti, en ningún momento has dudado de estar en el bando, obviamente en el bando adecuado, pero que estuvieras un poco apoyando a unos intereses económicos de una oligarca, como puede ser. A ver, yo... Has dicho que claro. aquí no pusieron los propios empresarios rusos. O sea, tampoco son ángel de la caridad, no es Carlos V para que nos entendamos, ¿sabes? Solo quiero hacer un inciso sobre lo que estabas diciendo. No voy a decir el nombre porque no quiero meterlo en el blog, sabes de qué estaba hablando antes. Era de un militar que estuvo formando a ucranianos, español, también con una PMC de estas. No ha sido ni el primero ni el último que ha dicho, después de haber estado en Ucrania, ha tenido la sensación, o sea, combatido por los ucranianos, de haberse equivocado de la mano. Sí, que vaya por delante, que yo creo que no estás en el bando equivocado, simplemente es el empezando que era la pregunta personal. Si yo que he tenido dudas sin estar ahí, tú estando ahí... A ver, no, pero me refiero que, por ejemplo, hay formas de defender los intereses económicos que tú dices, tú los puedes defender, vamos a decir, con honor en el campo de batalla, o los puedes defender quemando gente viva, desarmada. Es que ahí está la diferencia. Claro, yo cuando voy en el 2023, yo tengo esa intuición, si se quiere, de ir al lado correcto, porque vuelvo a repetir que yo no iba por dinero, o sea, yo hubiera ido gratis. Igual que la vida con Asiria, ¿no? La vida me ha gustado las circunstancias en las que podía hacer las cosas y ya está, ¿no? Pero tengo unas convicciones, pero la situación se reafirmó muchísimo más una vez allí. ¿Por qué? Porque aquí nos vendían
de que Rusia era una potencia conquistadora, ¿no? Que estaba invadiendo un territorio que no era el suyo, a una población que la estaba... Yo solo he vivido en Irak y en Siria. Yo en Siria había poblaciones como en Deir ez-Zor, donde yo iba con los kurdos, y en Deir ez-Zor son islamistas, la mayoría de la población islamista radical. Entonces yo he estado en la situación de haber tomado posiciones en Deir ez-Zor y estar en un shawarma, ¿no? Y estaba de cara a la calle con el Kalashnikov, la bala en la recámara, y comiendo, mirando a la calle, porque en cualquier momento podían venir los yihadistas y ametrallarte. Porque veías el odio en la gente hacia ti. O sea, tú te veías como una parte, digamos, conquistadora, ¿no? O ocupante. Y eso lo notas en el ambiente. Cuando te mueves por Deir ez-Zor, cuando te mueves por Raqqa, no por el Kurdistán, ahí estás en casa, pero sí cuando te mueves por poblaciones más árabes, más islamistas, tú te sientes que estás en una zona ocupada, que tú estás ocupando, con justicia, contra el tirano, contra el dictador, todo lo que tú quieras, sí, pero ellos están con los malos. Ellos están con los malos y tú eres los buenos, pero la población es de los malos. Y vas con esa precaución, con ese no miedo, pero sí situación, ¿no? de ocupante. Esto en el Donbass, en Donetsk, en Lugansk, en Mariupol, para nada. Íbamos con uniformes, íbamos sin armamento, íbamos a los restaurantes, íbamos a la playa, nos pegábamos un baño. La población estaba contigo 100%. Seguro que habría alguna minoría o alguien que no lo iba a manifestar y estaría en contra, seguramente. Pero la inmensa mayoría de la población de Lugansk, de Mariupol, de Donetsk, era prorrusa y rusa a muerte. Todos. El barbero, el cocinero, todos. Entonces, claro, eso todavía te reafirma más porque de estar en el lado bueno. ¿Por qué? Porque la población está contigo. Y es población de ahí, autóctona. La mayoría de los compañeros nuestros eran ucranianos de nacimiento, de pasaporte ucraniano. Alej, hablaba español porque su familia vive en Navarra. Cosaco, orgullosos los cosacos. Era de pasaporte ucraniano, nacido en Donetsk, con los rusos. O sea, no te ves, o sea, te reafirmas. Cuando estás allí, te reafirmas muchísimo más en que estás en el lado bueno. Y luego el tratamiento de los prisioneros. O sea, cuando se cogían prisioneros a los ucranianos, se trataban como hermanos. De hecho, hay 3 o 4 batallones de prorrusos conformados con gente que se ha pasado del lado ucraniano a la parte rusa. O sea, muchos ucranianos que dicen, no es que los cogen por la calle porque no quieren combatir, porque son unos cobardes, unos gallinas. No, o sea, a lo mejor no quieren combatir, no, a lo mejor quieren combatir contra ti. A lo mejor son prorrusos y los estás llevando a la fuerza a combatir. ¿Me entiendes? Entonces, el odio que tienen los ucranianos cuando ves vídeos, a ver, ojo, crímenes pueden haber habido en los dos lados. Abusos, seguro que hay algún ruso, algún checheno, algún loco que ha hecho alguna barbaridad. O sea, como individualidades puede haber, pero así en mayoría, ¿no? O sea, como en estadística, como en general, cuando se cogían ucranianos, se les respeta, se les quiere, se les aprecia, se les cura porque se les ve como hermanos. Y de alguna forma los rusos ven que si el día de mañana la parte ucraniana va a volver a ser parte de Rusia, pues no puedes sembrar odio y sembrar. ¿Vale? Y sin embargo los ucranianos tienen un odio, llaman de animales, de cerdo, de no sé qué, los ejecutan, los maltratan. Entonces eso te reafirma más. Después de estar ahí, no hay ninguna duda para mí. Entiendo que alguno de vosotros pueda tenerla, pero para mí no la hay. Para mí no la hay. Otro detalle pequeño. Hubo un momento en que los de B-Market, este canal de Murcia, me llamó, me dijo, Simón, tengo aquí contactados 3 militares españoles que han estado en el lado ucraniano para hacer un debate con alguien que está con el lado ruso. Entonces, claro, si tú aceptarías, podemos hacer un debate con uno de ellos contigo. Y tal. Yo acepté, pero se le fueron cayendo uno tras otro los 3 candidatos que tenían el lado ruso. No tienen ningún argumento. Yo no soy ningún intelectual. Yo no tengo una formación académica. Yo no soy un historiador. No soy un politólogo. No, yo soy un simple soldado. Y no tengo una capacidad de poder rebatir con una persona preparada. Pero ellos lo dan menos que yo. O sea, no había ninguno de esos 3 que tuvo la gallardía no de pelearnos, sino de debatir sus argumentos. ¿Por qué estás en el lado ucraniano? Pues está por aventura, o por pasta, que no lo va a reconocer, pero seguramente va a estar por una experiencia de guerra, por turismo de guerra, no sé por qué. Pero por convicción, no. Y en el lado ruso, todos los que he conocido lo han estado por convicción. Muchas gracias. Ya.
Hola, buenas tardes. Hay una cuestión, y es que desde que empezó la guerra prácticamente la Unión Europea está promoviendo el enfrentamiento de los países que forman la Unión Europea con Rusia. De hecho, pues ya nos están avanzando que tenemos que dedicar mucho más presupuesto para material bélico, y se está preparando a la gente para que se haga la idea de que vamos a tener que ir a la guerra con Rusia. Aquí en España lo decía hasta Borrell, que decía que en toda la historia Rusia siempre ha sido nuestro enemigo. Yo no sé de dónde sacaba semejante estupidez, pero bueno, lo decía. Es una forma de promover la guerra, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que está fomentando un descrédito completo de la Unión Europea. Porque hasta ahora tú podías ser partidario de la Unión Europea o no, pero había un argumento potente en favor de la Unión Europea, que es decir, bueno, esto imposibilita la guerra. Y porque de hecho Europa es un continente que ha tenido una cantidad de guerras, inacabable, y durante el siglo XX pues ha habido 2 guerras terroríficas. Entonces esto la Unión Europea promueve que se acabe. Es un argumento potente, pero este argumento se está diluyendo absolutamente con la actitud que tiene actualmente la burocracia de la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntarte es si tú, con la experiencia que has tenido conociendo muchos rusos, soldados, población, mandos, si realmente ellos ven que hay una posibilidad de que la Unión Europea pues acabe, enfrentándose en el campo de batalla contra Rusia. Yo creo que no lo contemplan. O sea, es que ellos no tienen nada contra Europa. El problema está que Europa no son países soberanos. O sea, ¿quién ha elegido a la von der Bruggen esta? O sea, el otro día, ayer o antes de ayer, Orbán, el húngaro, dijo que no tiene que decirme nadie esta, que es una vocera del Parlamento Europeo, cuando yo soy el presidente legítimo de un país legítimo, y no tiene quien sea para prohibirme a mí que vaya yo donde quiera. O sea, el problema está que han usurpado la representación legítima de los países de la Unión Europea, como países soberanos, lo han usurpado una oligarquía parásita, que no son los elegidos por los representantes de los ciudadanos. Ese es el problema. O sea, Europa está ocupada, está sometida a los intereses de esas oligarquías, a los Soros, a los Rothschild. El presidente Macron es un delegado del partido de los Rothschild, directamente. Eso se decía hace años y parecía conspiración judeo-masónica, todo tranquilo, ¿no? Es que hay que ver quién financia, quién está detrás de estos partidos políticos y quién hace estas cosas, ¿no? Entonces, Europa no es Europa, o sea, no es la unión de los países soberanos de Europa. Es la oligarquía que se ha enquistado ahí y que está haciendo lo que le da gana. Y eso también Putin lo sabe. Putin sabe quién ha pagado o quién paga sus partidos políticos. Entonces, yo creo que no está preocupado. Lo que pasa es que, claro, le está costando un precio muy alto a Putin demostrar que con ellos no se pueden meter como se han metido con Alemania, con Francia o con España. O sea, Putin ha pegado un golpe en la mesa y por eso la gente apoya en un 80 y pico % a Putin. Porque es de alguna forma como un zar, ¿no? Es como una persona histórica que defiende los intereses de Rusia. Aunque venga de la corrupción, de las oligarquías financieras, pero al final ha salido bueno, ¿no? Sí. Igual que gente de partidos honorables puedan salir rana, pues aquí ha sido al revés. Entonces, yo no creo que en Rusia... Además, es que cuando uno va allí y ve cómo quieren a lo español, cómo entienden, cómo el Quijote es de lectura obligada en los colegios rusos. O sea, ellos te aprecian, te quieren. No tiene nada que ver con lo que aquí nos venden de Rusia, ¿no? Que Rusia es enemigo de España. El enemigo de España es el inglés y el francés. Pero ¿por qué no dice eso? El enemigo histórico que estaba con Franco contra los soviéticos, el Borrell. O sea, el enemigo es el inglés, no el ruso, ¿no? Entonces, si el inglés está en el lado ucraniano, pues tenemos que estar en el otro lado. ¿Más preguntas? Sí. Y al hilo de esto, de hecho, lo que parece que quieren estas oligarquías es dividir Rusia en trocitos, ¿no? Yo tengo 2 preguntas. Una es, en Rusia
antes había un gran sentimiento pro-Europa, pro-europeo, de simpatía hacia el resto de Europa, pero no sé si después de todo esto que está pasando, te quería preguntar, tú que has interactuado con rusos, si sigue siendo así. Y la segunda pregunta es si, porque aquí eso se dice muy poco, se sabe esto, se filtra esto de que cogen a la gente a la fuerza para ir al frente en Ucrania y tal, pero ¿qué está pasando con los rusófonos y rusófilos del lado ucraniano que está en manos de los golpistas del Maidán? Si sabes algo sobre qué está pasando ahí, cómo lo están viviendo, porque están escondidos, los están matando, no sé qué pasa ahí. Muchos han huido, muchos incluso pueden haber en España que no van a manifestarse públicamente que son prorrusos, porque hay ucranianos que son prorrusos que les conviene no decirlo, porque si no, pues a poco no se les ayuda, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, sobre la europeidad o la confrontación, claro que si a Rusia se le da la espalda en Europa, pues se gira y se va cara a los rusos o cara al oriente, ¿no? Pero Rusia es Europa y lo tienen en los genes, en la sangre y en la educación, en los valores y en todo. Y son conscientes de que Europa está ocupada por eso que estaba comentando antes, ¿no? Y es evidente cuando ves que en Rumanía gana las elecciones alguien que es contrario a los intereses de estas oligarquías y se acerca un poco, no es prorruso, es nacionalista rumano, pero ya no lo pueden controlar como quieren y prácticamente dan un golpe de Estado. En Georgia pasó lo mismo. En Alemania va a pasar lo mismo con el partido este nacionalista que está surgiendo. Lo van a ilegalizar. En Francia con Le Pen le han hecho lo mismo. Claro. Ya es lo que no se lo quisieron cargar. Claro, entonces al final dices, bueno, el problema no es de Putin, el problema es que los europeos estamos sometidos a unos poderes oligarcas y extranjeros, que todos sabemos quién está detrás de eso, y no nos levantamos. Vivimos sometidos y parece que nos gusta el sometimiento. Claro, mientras la gente pueda llenar las grandes superficies, que, si lo veis, los centros comerciales están a tope, los restaurantes están a tope, pues mientras la gente tenga esa mentira de poder gastar, pues yo creo que no va a pasar nada. Pero al final va a explotar, esto va a explotar. O sea, la gente no puede vivir de la deuda y endeudándose de esta medida. Y esto Putin también lo sabe. Cuando se pegue la castaña el dólar, cuando se pegue la castaña el euro y Europa se quede a oscuras, pues la gente va a reaccionar. Adrián, tú sabes cómo va el orden ya, que lo tengo un poco perdido. Bueno, antes que nada yo quería agradecer todo el trabajo que usted ha hecho como combatiente a lo largo de su trayecto de vida. Y bueno, la primera pregunta sería, sí, le han preguntado por cómo cree que acabaría esta guerra y tal. Y bueno, en alguna entrevista creo que oí que usted creía que básicamente el conflicto continuaba porque había una afluencia de estos mercenarios que antes ha nombrado al lado ucraniano. Esta sería la primera pregunta para saber qué factores más habrían para que continuara hasta ahora, hasta nuestros días. Bueno, también le he preguntado por la posición de Trump, si puede igual también decir algo más al respecto. Y bueno, la segunda ya iría más para todo el tema del poder judío en este conflicto, que si nos podría dar alguna información. Yo sobre todo, lo que sí sé de alguna manera, igual no lo creo, que sí que es una verdad, que es de que este poder del lobby judío está dominando muchísimo en Ucrania, que siempre ha dominado bastante, al igual que han habido las oligarquías exsoviéticas, más que en Rusia, sobre todo en Ucrania, dentro de este conflicto. Y luego, la tercera pregunta sí sería sobre Odessa, si es más étnicamente, culturalmente, es más prorrusa o más pro-ucraniana. Empiezo por el final. Odessa es Rusia, es más rusa, más prorrusa, y la población es totalmente prorrusa, ahí sometida, y es donde más actos de sabotaje y de resistencia están habiendo contra los ucranianos ocupantes, ¿no? Ahí sí que son ocupantes y atentan contra ellos, quemándoles coches, vehículos y este tipo de cosas. El tema judío. Yo vengo de una religión judío-cristiana y no veo en el judaísmo el enemigo, sino en el sionismo. O sea, la mentalidad, digamos, de ¿cómo se llama? ¿No? El supremacismo
de esa religión. O sea, ese es el enemigo. El enemigo es el sionismo, no es una religión. ¿Vale? Igual que el enemigo no es el musulmán, es el islamismo radical o el wahabismo. Yo he convivido con musulmanes en Marruecos años viviendo allí y no hay ningún problema con un musulmán. Tampoco entro en el relativismo o el indiferentismo, decir que es lo mismo, eso es otra cosa, ¿no? Pero se puede convivir con un musulmán o un judío, ese no es el problema. El problema es el sionista, es el wahabista, ese es el problema. Entonces yo eso lo desmarcaría totalmente de una mentalidad anti-semita o este tipo de cosas, ¿no? Siendo radicalmente contrario y confrontando al sionismo, ¿vale? Y en ese sentido, Biden se reconoció como sionista, pero es que Trump también lo es. Y todas las religiones o sectas protestantes son pro-sionistas. De hecho, son creación del sionismo, ¿vale? Entonces, Trump no va a hacer nada diferente, lo hará con diferentes medios, lo hará con diferentes benefactores, pero es la misma mentalidad que la de Biden.